El término patria hace referencia al lugar, tierra natal o adoptiva donde una persona nace con la cual se tienen vínculos culturales, históricos o afectivos. Así aparece reflejado en el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias Orozco de 1611, al definir la patria como la tierra donde uno ha nacido. O también en Crónica de Ramón Muntaner del siglo XIV, donde hace referencia a la patria expresando que es natural que cualquier persona, así como cualquier ave o criatura, ame la patria y el lugar donde ha nacido. Mucho antes, hacia el siglo I a.C., Tito Livio ya evocaba el amor de los romanos por su patria en su libro Desde la fundación de la ciudad. A partir de la Ilustración, la significación del término se ampliará al comprender todo el territorio del Estado libre y no solo aquel en el que se ha nacido. Así se expresa en la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, editada entre los años 1751 y 1772, que define la patria no solo como un lugar donde se nace, sino como el Estado libre del que somos miembros y cuyas leyes garantizan nuestras libertades y nuestra felicidad. No puede haber patria, por tanto, bajo el yugo del despotismo. Finalmente, durante las revoluciones americana y francesa, el término patria adquiere un sentido más emotivo y de carácter más abstracto. Por ejemplo, como expresaba el decreto de la Convención del 9 de Thermidor del año 3, 1794, al exaltar el amor sagrado de la patria y maldecir a los déspotas sanguinarios, los cómplices de Bouillet, esos tigres sin piedad que desgarran el seno de su madre. La nación comienza a surgir cuando el orden político medieval, dotado de cierta unidad, se fragmentó en una pluralidad de grupos particulares, aunque unificados por el acatamiento a sus monarcas respectivos. El Renacimiento y la Reforma van a conferir consistencia y aceleración a este proceso. La doble autoridad del Papa en lo espiritual y del Emperador en lo temporal se derrumba definitivamente. El surgimiento de los grandes estados nacionales, como Francia, Inglaterra o España, conllevará que sus gobernantes consideren cada vez más como intolerables las pretensiones, rivales o conciliadas del Papa y el Emperador. La existencia de diferentes monarcas que concentran poderes y los proyectan sobre grupos cada vez más precisos en su contorno humano y su asiento territorial irá afianzando lentamente la formación de las diferentes naciones. Llegada la Revolución Francesa, se consagra definitivamente la idea y la realidad nacional. Todos los estamentos del antiguo régimen van a quedar disueltos en la unidad de la nación. Los individuos quedarán nivelados por su condición de ciudadanos de la nación, que tendrá ahora la consideración de una persona moral distinta y superior a los ciudadanos que la integran. La soberanía se transferirá del rey a la nación. A mediados del siglo XIX, Mazzini formula el principio de las nacionalidades, según el cual los pueblos que, por tener una comunidad de origen, de costumbres, de lengua y conciencia de esa unidad, constituyen una nación, tienen también el derecho a constituirse en estados independientes. Aunque este principio tenía la intención inicial de alcanzar un estado italiano nacional, único e independiente, se generalizó y apropió por todos los pueblos que creían estar en condiciones semejantes. En la actualidad, la emergencia de entidades supranacionales se ha encontrado con la resistencia a ser absorbidos de los pueblos implicados, por la persistencia del arraigo del sentimiento nacional. Por otra parte, asistimos a un renacimiento de sentimientos diferenciadores intranacionales y regionales. Córcega, Escocia, Occitania, Bretaña, País Vasco, Cataluña, etc., que apuntan a un replanteamiento geopolítico de los estados actuales, los cuales se ven abocados a adoptar una acusada política descentralizadora. Además, la primacía detentada por las firmas multinacionales en la fijación de los objetivos de producción y consumo, con la creación de tremendos desequilibrios regionales, desertización de zonas, atentados frecuentes a los recursos naturales, con claro menosprecio de las poblaciones autóctonas, y en algún caso el intervencionismo estatal, han añadido razones para el surgimiento de movimientos autonomistas, regionales o de nacionalidades, de hondas raíces históricas, con ramificaciones religiosas, étnicas y de múltiple origen. En definitiva, los términos pueblo y nación son sinónimos en el siglo XVIII tanto en los revolucionarios como en los padres fundadores americanos, independientemente de la ideología democrática o no de cada autor, y aunque el liberalismo doctrinario posterior, ideología de las oligarquías decimonónicas originada en Francia,
A partir de la Constitución francesa de 1791 y dominante en nuestro constitucionalismo histórico, se adueñó del concepto restringido de nación y de esa manera pudo estampar en las constituciones la expresión soberanía nacional, con resonancias revolucionarias, pero que excluía al mismo tiempo del ejercicio de la soberanía, mediante el sufragio censitario, a la mayor parte de la nación real. En la actualidad no se puede mantener una diferenciación entre soberanía nacional y soberanía popular, pues debe considerarse restablecida la identidad entre pueblo y nación en los regímenes democráticos. Durante los siglos XVI a XVIII, el patriotismo será equivalente a dinasticismo, entendido este como un sentimiento de lealtad, adhesión e incluso devoción a un monarca y su dinastía. En otros casos, como en el de la Cataluña moderna, su razón de ser será la defensa de unos privilegios o derechos colectivos estamentales. La palabra patriota fue utilizada por primera vez en sentido político como aquel que ama tanto a su país que está dispuesto a morir por él, más allá del sentido originario de paisano del mismo país, según el cual resultan equivalentes los términos patriota y compatriota por los rebeldes corsos en su levantamiento iniciado en 1729 contra la República de Génova. En la actualidad, diversos autores han diferenciado entre patriotismo y nacionalismo, dando al primer término un valor positivo y un valor negativo al segundo. George Orwell escribió en 1945: «El nacionalismo no debe ser confundido con el patriotismo. Entiendo por patriotismo la devoción por un lugar determinado y por una particular forma de vida, que no se requiere imponer. Contrariamente, el nacionalismo es inseparable de la ambición de poder». Rafael Altamira decía que ser patriota no quería decir ser nacionalista, ni en lo agresivo de esta política por lo que se refiere a las relaciones internacionales, ni en su inclinación retrógrada en punto a la identidad y tipo de vida de una nación determinada. Marx y Engels, principalmente en sus primeros escritos, seguían casi siempre el uso inglés y francés de los términos nación y nacionalidad. En primer lugar, utilizaban la palabra nación para designar a la población de un Estado soberano. De manera excepcional lo aplicaban también a los pueblos históricos, como los polacos, que temporalmente habían sido privados de su propio Estado. Nacionalidad, por otra parte, significaba para ellos, en primer lugar, perteneciente a un Estado, un pueblo que poseía un Estado. En segundo lugar, una mera comunidad étnica. También es este el único término que utilizan para los llamados pueblos sin historia, y precisamente este segundo concepto de nacionalidad está en fuerte contraste con el de nación. Engels asignaba gran importancia a la diferenciación terminológica de los conceptos de nación y nacionalidad. Aprobaba solamente el primero y rechazaba el segundo. En el Manifiesto Comunista encontramos diversas instancias de este uso terminológico. Por ejemplo, en la oración provincias independientes o apenas sí conectadas tenuemente con intereses, leyes, gobiernos y sistemas impositivos distintos, terminan agrupadas en una nación con un gobierno, un código de leyes, un interés nacional de clase, una frontera y una tarifa aduanera. Las palabras nación y nacional hacen evidente referencia al Estado, al pueblo que tiene un Estado y no a la nacionalidad en el sentido de la ascendencia y el lenguaje. Finalmente, cuando en el manifiesto Marx y Engels hablan de la lucha nacional del proletariado, lo hacen en un sentido bastante diferente al que le dan las interpretaciones reformistas o neorreformistas. La lucha nacional del proletariado, es decir, el combate planteado a nivel del Estado entero, se hace directamente igual a la lucha de clases, dado que solo semejante centralización a escala del Estado podía oponer los trabajadores como clase a la clase de la burguesía, dándole a estos combates la marca de combates políticos. Cuando Marx y Engels afirman que la lucha del proletariado contra la burguesía es ante todo nacional, lo que tienen en mente es, con toda evidencia, una lucha que se lleva a cabo en primer lugar en el marco de un solo Estado, como lo prueba la razón ya dada de que el proletariado de cada país debe, por supuesto, arreglar cuentas ante todo con su propia burguesía. Pero desde este punto de vista, la afirmación de que el proletariado debe elevarse a clase dirigente de la nación, de que debe constituirse como la nación, toma igualmente un significado muy definido. Afirma que al principio el proletariado debe guiarse por las fronteras existentes, llegar a ser la clase dirigente dentro de los estados existentes. Es por eso que al principio será hasta ese punto nacional,
aunque no en el sentido burgués de la palabra, porque el objetivo que se impone la burguesía es la separación entre los pueblos y la explotación de las naciones extranjeras por la propia. Por otro lado, la clase trabajadora victoriosa laborará desde el principio por la eliminación de las hostilidades y antagonismos nacionales entre los pueblos. Ejerciendo su hegemonía, creará las condiciones bajo las cuales, en la medida que el antagonismo de clases dentro de la nación se desvanezca, llegará a su fin la hostilidad de una nación a otra. Desde este punto de vista y solamente desde él, se puede entender lo que quería decir el joven Engels cuando escribía sobre la abolición o aniquilación de la nacionalidad. No, por cierto, la abolición de las comunidades étnicas y lingüísticas existentes, sino de las delimitaciones políticas de los pueblos, en una sociedad donde, en las palabras del manifiesto, el poder público perderá su carácter político y el Estado como tal se marchitará. No puede haber lugar para estados nacionales separados. Los trabajadores no tienen patria porque, según Marx y Engels, deben tomar el Estado nacional burgués como una maquinaria dirigida a su opresión. Y después de haber tomado el poder seguirán sin tener patria en el sentido político, en la medida que los diversos estados-nación socialistas serán solamente una etapa de transición en el camino hacia la sociedad sin clases y sin estado del futuro, dado que la construcción de semejante sociedad solamente es posible a escala internacional. Lenin, por su parte, diferenció el patriotismo en lo que definió como patriotismo socialista proletario del nacionalismo burgués. Defendió el derecho de autodeterminación de todas las naciones y el derecho a la unidad de todos los trabajadores en el interior de éstas. Sin embargo, condenó el chauvinismo al sostener que existían sentimientos justificados e injustificados de orgullo nacional. Se puede tener más de una patria en opinión de algunos autores, pero se habita en un solo país. El país es un territorio con características geográficas y culturales propias, que puede o no constituir un Estado soberano o una entidad política dentro de un Estado. Muchas veces este término es utilizado como sinónimo de Estado, pero en otras ocasiones no ocurre así. Por ejemplo, en Reino Unido son países Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra, al tener una historia o cultura características. En Francia, sin embargo, regiones o incluso comarcas sin grandes diferencias culturales se consideran países, como el País de Auch, el País de Bush, País de Caux, País de Sol, etc. En España se da el caso de las nacionalidades históricas, comunidades autónomas con una identidad colectiva, lingüística y o cultural diferenciada, según sus estatutos autonómicos del resto del Estado, como es el caso del País Vasco. Podemos entender por Estado un conjunto de instituciones políticas dotadas de territorio, población y soberanía. Destacan tres formas territoriales de Estado fundamentales: el Estado unitario, el Estado federal y el Estado regional. Un ejemplo de Estado unitario es Francia. Alemania, por su parte, es un Estado federal y España e Italia son Estados regionales. Con respecto a la forma de gobierno, hace referencia al modelo de organización del poder constitucional que adopta un Estado en función de la relación existente entre los distintos poderes. La manera en la que se estructura el poder político para ejercer su autoridad en el Estado, coordinando todas las instituciones que lo forman, hace que cada forma de gobierno precise de unos mecanismos de regulación que le son característicos. Atendiendo a las formas de la jefatura del Estado, distinguimos a la monarquía y la república. Atendiendo a la forma en la que se relacionan los dos poderes clásicos, parlamento y gobierno, podemos diferenciar dos sistemas de gobierno básicos: el sistema parlamentario y el sistema presidencial. Finalmente, atendiendo al grado de libertad, pluralismo y participación política, podemos distinguir dos tipos esenciales de gobierno político: la democracia y la autocracia. Naturalmente pueden existir formas mixtas de gobierno atendiendo a las clasificaciones anteriormente enunciadas. Así, por ejemplo, España es una monarquía parlamentaria con respecto a su forma de gobierno. Сколько народу, столько и земель. А ну так. Но кроме земли еще что-то есть? Те, что под немцам теперь не за землю воюют, не... Другое. А ты верно говоришь. Не за землю. Потому как помимо Родины еще есть Отечество, Муса. Родина, она и под игом жить будет. Ее топтать будут, резать, жечь. Годами, а то и веками. Она слезами и кровью умоется, а все равно Родиной будет. А Отечество не так. Отечество там лишь, где живут, что называется, по праву. Как испокон веков отцы завели. Поэтому и называется Отечество. Родина
Это земля, где живут. А отечество то как живут. А народ? А что народ? Народ — это люди. Люди, которые хотят говорить на одном языке и жить в одной земле. Да брось ты, Василий Георгиевич. Ну не все же может быть так просто. Ну вот если француз какой, ну или немец, русский язык выучит и здесь жить захочет. Что, он теперь русский, что ли? Немец не знаю. А француз? Поглядим, как этот француз вместе с нами фашиста бить будет.